Mi nombre es Liliana Perezcán. Actualmente, en cuanto a profesión, me dedico a dos actividades importantes. Una es una asociación que formé hace 22 años que se llama Unidos Somos Iguales aquí en Cuernavaca. Y la otra parte es que el padre de mis hijas fue un gran artista muralista plástico mexicano que se llamó Rafael Cauduro, quien falleció, y me hago cargo de todo el legado y el patrimonio artístico de su obra. Soy madre de dos maravillosas niñas, de Juliana, que cumple 28 años, Elena, 24. También tengo una pareja extraordinaria que se llama Guillermo Roa, que soy muy feliz con él. Y bueno, pues me encanta también hacer deporte. Estoy obsesionada con el pádel, me encanta. Me gusta hacer yoga, me gusta hacer ejercicio, me encanta. Estudié Ciencias de la Comunicación en la UIC. Yo quería ser reportera de guerra. Y bueno, la vida me llevó por otro camino. Conocí al papá de mis hijas y pues bueno, me casé con él y tuve hijas y ya. A Juliana a los 21 años. Y a Elena tenía como 26, 27 años. Pues me encantaba la adrenalina y veía las películas de espías y así. Y decía, yo quería eso. Algún día comentas exitosa para ti, pero después la guerra del narco y eso, algún día has estado haciendo una situación de balas, tiros. No, nunca, afortunadamente, pero sí, tenía que buscarlo más profundamente, me desvié. Pues la verdad no sabría decírtelo porque me lo dicen mucho, pero yo creo que me lo he preguntado mucho porque ahora que soy mucho más madura y más grande, veo yo a esa Liliana de 21 años que tuvo una niña con discapacidad en una época en donde la discapacidad era muy marginada, muy discriminado y que en un inicio la actitud del papá de mis hijas fue dura. Desde el momento que nació Juliana, para mí nunca lo fue. O sea, como que nunca tuve ese shock o ese miedo. Y yo misma me lo pregunto, o sea, ¿de dónde salió? A veces pienso que ya uno lo trae, o sea, son almas, siempre me dicen que soy un alma vieja, entonces lo atribuyo a que mi alma ha pasado por otras situaciones duras que me llevó a reaccionar ante la vida como ahora lo hago. Y lo que me pasa también es que le das la proporción adecuada a las cosas. Entonces, cuando pasa una situación, ves todo lo bueno que sí hay y no lo malo. Entonces, siempre cuando hay un problema, yo lo que pienso es, tengo fuerza, tengo ojos para ver, puedo caminar, o sea, tengo el intelecto, tengo mucho para resolver cualquier problema. Entonces, no me espanto ante cualquier situación porque sé que se puede resolver, que no hay nada, por lo menos tengo la capacidad para solucionarlo, ¿no? Entonces ves la proporción adecuada de un problema, ¿no? Cuando realmente es un problema o es una situación que puedes enfrentar y salir adelante. Pues sí, desde el momento que nació, no sé por qué, pero no fue un problema. O sea, fue más problema la reacción del papá de mis hijas, que él estaba en shock y me decía, no, yo no quiero tener una hija así, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo me acuerdo que, o sea, lo que quiero sepan es, para él era mucho mayor que yo y todavía había mucho más prejuicio en su concepto. Entonces yo no lo tomo como una mala persona, sino como desconocimiento del momento del shock. Y en el momento, cuando yo despierto, porque fue un parto muy difícil, ¿no? Decidí tenerlo
de partera, con partera en mi casa, todo. Y todo se complicó. Terminé como película de emergencia en el hospital, casi, pues muy, muy complicado. Finalmente nace y yo me quedo dormida muchas horas, y ya cuando me despierto, yo no supe que nació con síndrome de Down Juliana hasta que me despierto, y lo primero que llega Rafael y me dice: Juliana nació con síndrome de Down. Me dice: prométeme que no vas a dejar que viva. Entonces yo me estoy despertando así como, a ver, como espérame. Entonces no supe cómo reaccionar en ese momento, y yo decía, bueno, primero déjame conocerla, ¿no? Y ya me la trajeron, y yo pues lo único que sentí desde el principio fue mucho amor y mucha ternura. Y sí era difícil lidiar con el shock de su papá, que después fue el mejor padre del mundo. O sea, la amó, y para él fue una lección de vida y un gran ejemplo como padre de cómo darle vuelta a la discapacidad. Pero yo nunca, o sea, me acuerdo que era muy joven, llegaban amigos de él y le decían, yo estaba tan natural con mi hija que le decían, no sabe, ¿verdad? Y Rafael les decía, ¿cómo que no sabe? Sí, pues es que vela, está feliz y está... Y el otro, claro que sabe, ¿no? Pero pues no lo sé. O sea, siempre... yo creo que algo que veo es el momento, ¿no? O sea, como que es, hoy estoy aquí, no sé qué va a pasar mañana, y hoy voy a disfrutar este momento y voy a hacerlo lo mejor que pueda hoy, ¿no? Ya. Después veré qué. El pediatra llegaba y me decía, no, tú no puedes darle esta carga a Rafael, él es un genio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Casi como... Y él, en vez de decirte, oye, no pasa nada, si le das terapia, puedes hacer esto, puede avanzar, hay como... Yo me di cuenta toda la desinformación, todos los prejuicios, ignorancia que había en el tema. O sea, yo me empecé a meter en internet y yo decía, ay, ¿qué es esto? ¿No? O sea, te ponen unas cosas espantosas y no todo tenía que ser, ¿no? Entonces, la falta de información fue lo que a mí me movió a hacer algo, porque dije, ojalá alguien hubiera llegado cuando nació Juliana y me hubiera dicho, no te preocupes, Juliana va a estar perfecto, va a ser una niña feliz, amada, y lo único que tienes que hacer es darle terapia así, lenguaje, amarla, que se relacione, o sea, todos los pasos, y no que te digan tu vida se acabó, pobrecita de ti, ya se arruinó, Pues la verdad sí fue algo muy especial. A veces yo creo que no soy muy creyente, pero sí creo que estamos destinados a algo y que más allá de lo que uno decida, sí venimos para algo en específico. Lo que me pasa es que nace Juliana, pues ya una vez que pasamos como todo este duelo, yo me enfoco a la rehabilitación de Juliana, ¿no? Que era lo más importante. Cuando tengo a Juliana, yo acababa de terminar la universidad y tenía que hacer una tesis. Y había empezado a hacer, tenía una muy, muy buena amiga que me dijo, oye, sé que estás pasando por este momento difícil, vamos a hacer la tesis juntas, no te preocupes, yo hago los 4 capítulos, tú solo haz el primero, no recuerdo cuál era el tema, y después ya nos graduamos. Pasó un año de eso y llegó y me habló y me dijo, oye, ¿cómo vas? Ya terminé los 4 capítulos, ¿cómo vas en el capítulo 1? Y le dije, ¿sabes qué? No he podido hacer nada, no tengo cabeza, discúlpame, te agradezco, pero no voy a poder hacer esto contigo, ¿no? Me acuerdo que colgué en la noche y me quedé muy agobiada, decir, híjole, qué flojera, tengo que hacer mi tesis y pensar sobre qué la voy a hacer, ¿no? O sea, qué tema voy a hacer mi tesis. Y me dormí acongojada. Y tuve un sueño en donde yo llegaba a una feria, como de estas ferias de películas de terror,
donde está el payaso y están los juegos y el carrusel. Y yo llegaba con mi hija, con Juliana bebita, y entraba a la feria y toda la gente me veía y se burlaba de mí. Y decían, mira, tiene una hija con discapacidad. O sea, yo así en un sueño muy fuerte. Y entonces yo la trataba como de proteger y que no la vieran, y me acuerdo que llegaban unas enfermeras y se burlaban y trataban de destaparla, y yo me iba corriendo y la quería proteger, y de repente llega un payaso, pero payaso de película fea, y me empieza a sacudir y me dice, ¿no te das cuenta? Y yo así con mi niña así, y yo no, me dice que tienes que sensibilizar a la gente sobre la discapacidad. Me desperté y fue así, y me acuerdo que volteé porque me espanté, hasta se despertó Rafa, y le dije, ya sé de qué voy a hacer mi tesis. Y mi tesis fue sobre hacer un video sobre una historia de vida de un chico, una persona con síndrome de Down, de cómo si haces bien las cosas puede llegar a casarse, a tener una vida plena, y cómo ir rompiendo todo el entorno. Y en ese camino, para hacer ese video, tuve que escoger a un chico ya adulto con síndrome de Down que era extraordinario. O sea, trabajaba en una fábrica, tenía novia, se movía en transporte público, y para mí fue como, son de esas cosas que no te dicen lo malo, pero no te dicen lo que sí pueden hacer. Y este chavo pertenecía a una asociación en donde había los fines de semana con voluntarios, es una asociación judía, se iban a pasar el día con jóvenes con y sin discapacidad. Y dije, yo quiero hacer eso, pero para todos, no solamente para la comunidad judía. Y entonces decidí estudiar una maestría para organizar actividades de inclusión social en donde los jóvenes aprendan a convivir con personas con discapacidad y a la vez dar pláticas sobre la discriminación hacia la discapacidad. Y entonces de ahí hice la maestría, y en la maestría conocí a Jorge Font, que él adquirió una discapacidad por un accidente, y le platiqué lo que quería hacer. Y me dijo que me iba a presentar Estela Villarreal, que ella es quien formó Unidos en Monterrey, y yo me lo traje para acá. Y así empezamos en el 2003 con 10 parejas de chicos con y sin discapacidad a organizar un campamento en donde las personas con discapacidad pueden convivir, socializar, ¿no? Porque muchas veces están aisladas y no tienen esta posibilidad de convivir. Y por otro lado, con jóvenes, para que justo aprendan a ver las capacidades de las personas, de lo que sí pueden hacer, y que lo que no puedes hacer no sea lo que te defina, ¿no? O sea, una persona con discapacidad que no puede ver no es solamente una persona que no puede ver, sino es una persona que le gusta bailar, que puede cantar increíble, que a lo mejor toca el piano, pero no puede ver, pero tiene muchas otras habilidades, ¿no? Entonces, eso era lo que nos enfocamos, ¿no? A eliminar estos prejuicios que existen sobre la discapacidad. Y entonces, pues así empecé un largo viaje con Unidos, que bueno, todo fue por un sueño. Sí, la verdad es que tenemos muchas historias. Uno es desde niño también cómo educas a tus hijos, ¿no? Cómo inconscientemente hay una historia que a mí me gusta mucho contar, y son actos que no nos damos cuenta como adultos, que era un chavo que fue voluntario, decía, es que yo le tengo miedo a las personas con discapacidad, me dan mucho miedo, no sé, me da miedo acercarme. Y cuando fuimos a dar la plática y lo invitamos como voluntario, él, que también valiente, dijo, yo les tengo miedo y quiero vencer ese miedo y quiero aprender. Y ya entró como voluntario y se quedó muchísimos años, y fue maravilloso trabajar con él. Y en ese proceso, él trató de entender por qué le daban miedo a las personas con discapacidad. Y se dio cuenta que de niño siempre iba caminando en la calle con la mamá, de la mano. Y si venía una persona con discapacidad, la mamá lo pasaba para el otro lado y lo volteaba para que no se le acercara. Entonces
Entonces era un acto de la mamá, pues reflejo, no sé, de creyendo que lo iban a dañar, y él entonces se dio cuenta de una comunicación no verbal de cómo esa persona que era diferente le iba a hacer daño, y por eso lo ponían del otro lado para que no lo lastimaran. Entonces es desde ahí como adulto que si a mí ahora me pasa con Juliana, que Juliana va y ya saluda como si nada, ¿no? Y se platica con el de la fila, pero ya hay otra mentalidad. Antes era como, ay, no le hables, no lo veas, no te acerques. Y eso como adulto es al contrario, ¿no? Cuando ves a tu hijo que a lo mejor hay alguien con parálisis cerebral y se le queda viendo, pues decir, ay, mira, ¿cómo te llamas? Ay, pues Pedro. Ay, hola Pedro, mira, te presento a mi hijo Juan, ¿no? O sea, como romper esos mitos, ¿no? Y acercarte, primero ver qué es una persona, ¿no? Lo que te decía, ver lo que sí es y no lo que no puede hacer, ¿no? Y vencer ese miedo de acercarte y denominar. O sea, a ti no llegan y te dicen tus características físicas para acercarte, sino tu nombre, ¿no? Me llamo Javier, pues mucho gusto. No si tienes, no tienes, pelo, no pelo, alto o flaco, o sea, eso no te define, ¿no? Algo que yo aprendí desde el inicio, que fue que en mi caso, que yo no tenía como prejuicio, pues como cualquier otro bebé la cargaba, le cantaba, la abrazaba. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, nacen con poco tono muscular, o sea, no tienen muchos, no logran hablar porque se les refuerza la parte muscular, la lengua, el tono. Entonces, de niños sí hay que trabajar mucho con ellos. Y una parte muy importante que yo la hice sin saber, pero por instinto materno, era que es muy raro que un bebé con síndrome de Down lo puedas amamantar porque no tiene la fuerza para succionar. Y yo dije, no, yo la voy a hacer amamantar. Y entonces me tardé y le daba goteras, pero no le daba mamila, y le daba por gotitas la leche y me la sacaba y así. Y estuve, yo me acuerdo, 2-3 días. Dijo, me va a agarrar el pecho. Y la amamanté 1 año, ¿no? ¿Qué pasó? Que Juliana tiene un buen lenguaje, o sea, se le entiende, algunas cosas no se le entienden, pero en general puedes tener una plática con ella. Pero ¿qué fue el instinto del amor, ¿no? O sea, el amor de tu pararte, abrazarlo, cantarle, quererlo, es lo más importante cuando nace. Muchas veces al principio, y lo entiendo y no lo juzgo, cuando tienes un hijo con discapacidad no te quieres ni acercar a la cuna, no lo quieres cargar, menos les quieres hablar. Y hemos platicado con muchas mamás de Unidos. Cuando tienes un hijo con discapacidad, la verdad no quieres que viva, porque no conoces, porque no sabes. Entonces lo que estás esperando es que te acerques a la cuna y no esté vivo, ¿no? Entonces hay que pasar ese duelo porque es natural. O sea, yo digo mucho que al final la niña que yo deseé que iba a nacer, que sueñas de niña, que a lo mejor va a ser patinadora, gimnasta, bailarina, lo que sea, se murió. O sea, cuando nació Juliana, esa niña que yo soñé toda mi vida, se murió. Y nació Juliana. Entonces tienes un duelo al final de esa fantasía con la que nadie quiere tener un hijo con discapacidad, ¿no? Entonces, ese duelo es muy natural, ¿no? Al principio el rechazo, el no quererte acercar, pero al final pues tienes que aceptar esa realidad, y lo único que te va a hacer que tengas un mejor futuro tú y tu hijo o hija es que le dediques cariño, que le dediques amor, porque a través de eso pues le vas a dar terapia, vas a estar con ella, le vas a ayudar a relacionarse. Yo recuerdo que tuve una experiencia que a mí me sacudió mucho. Hay una reacción, cuando Juliana tenía como 2-3 meses, fuimos a un encuentro de papás en donde nos informaban que doctores, y que si el corazón, que si que comer, que muchas cosas, ¿no? Y entonces nos reunieron con varios papás, pues cada quien para contar su testimonio. Y
Desde que llegamos había un chico con síndrome de Down. La verdad, a mí sí me causó shock, porque era un niño como de 12 años, pero se arrastraba, no caminaba, lamía el piso. O sea, la verdad yo sí decía, o sea, para mí fue muy, muy fuerte, ¿no? Y llegó una señora con un bebé recién nacido. Y la señora lloraba y lloraba y decía que no quería a su hijo, que no aceptaba que tuviera discapacidad. Y esta chava volteó y le dijo, en vez de preocuparte, ocúpate. Dice, porque si no te pones la pila ahorita que acaba de nacer, así va a estar. Dice, yo rechacé a mi hijo muchos años y no lo quise y no le di terapia y ve cómo está. Entonces, si no quieres que te pase eso, o sea, quítate ya de andar llorando y ponte a chambear, ¿no? Entonces, bueno, yo ya estaba en todo esto, pero al final es eso. O sea, la gran diferencia en que entre un chavo tiene que ver mucho también con atención médica, desafortunadamente con posibilidades económicas, porque tienen que tener terapia, rehabilitación, buena alimentación, o sea, todo eso que pues cuesta, aunque ya hay apoyos del gobierno para rehabilitación y también el CRIT y pues ya hay muchas más cosas que uno puede hacer, ¿no? Pero esa es la diferencia, el que te pongas la pila y lo quieras, lo aceptes, es la aceptación, porque al aceptarlo lo vas a tratar como cualquier otro. Mira, son muchas cosas. Por un lado, bueno, lo que más me gusta es cómo llega un joven sin discapacidad como voluntario y cómo le transformamos la vida a él, no a la persona con discapacidad, que también, ¿no? Pero más al joven voluntario. Muchas veces llegan chavos inseguros, con miedos, con prejuicios, pero no a la discapacidad, sino de ellos mismos, ¿no? Decir, ay, no, yo no canto bien, o yo no voy a ser capaz de hacer eso. Y en Unidos no hay límites, no hay prejuicios. Entonces, pues si tienes que cantar, ¿no? Porque si con quien estás no habla, pues ¿cómo le vas a hacer? Y entonces empiezan a vencer sus propios miedos y a vincularse desde lo esencial, ¿no? Desde esta conexión humana entre los mismos jóvenes. Entonces, ¿ves cómo van creciendo? Yo ahora me encuentro todavía voluntarios que ahorita tienen 30 años y son como mis hijos, ¿no? Porque los vi cómo llegan adolescentes todos temerosos, con miedo a que se empoderan, o sea, se vuelven, y lo que más me gusta es que realmente los transformas, porque muchos de ellos y la mayoría, unos sí les cambias la concepción hacia la discapacidad, pero otros no solo le cambias la concepción, sino se vuelven activistas a favor de las personas con discapacidad. Entonces hay muchos voluntarios, y no solo la discapacidad, sino les haces una conciencia social. Entonces tenemos voluntarios que ahora ya son adultos y una se dedica a generar empleos para personas con discapacidad. Otra se fue a Chiapas con las indígenas a generar ropa de diseño a través de las artesanías indígenas, de cómo exportarlas. Otros se metieron en rollos de ecología. O sea, pero les dejas como ese sello, y para mí eso es una maravilla, ver cómo logras en un joven que entró de 14 a 15 años dejarles esa semilla de hacer algo por el otro, lo que sea, ¿no? Y eso no tiene precio, me encanta. Y bueno, claro, ver las personas con discapacidad también cómo van venciendo esas barreras. Por ejemplo, una chica con autismo que no aguantaba el sonido y nadie la podía tocar. Entonces, como al principio pues está aislada, y luego en la siguiente actividad a lo mejor se queda en la puerta, pero luego ya entra un poquito más, y luego ya me acuerdo que íbamos al cine y antes se quedaba en la entrada del cine, luego se queda en la entrada de la sala, luego ya entra a la sala pero nada más ve la pantalla, hasta que logramos, después de muchas veces ir, que se siente y ahora ya va al cine como si nada, ¿no? Entonces, el ver esos pequeños avances, que al final pues somos seres sociales, ¿no? Y tenemos que vivir en comunidad,
y el que una persona pueda adaptarse con discapacidad a convivir y comportarse y pueda controlar sus emociones en un restaurante, en una fiesta, eso hace mucho más fácil, porque si no, desafortunadamente la familia se tiene que aislar, ¿no? Y pierde esta oportunidad de que ellos mismos convivan con los demás. Entonces, pues son las dos partes, ¿no? Y la independencia que les da, muchas veces nos llevamos a los chavos con discapacidad un fin de semana de viaje y ves cómo el papá pues, nunca ha tenido la oportunidad de no cuidar a su hijo, ¿no? De estar solo, de que lloran, decir, ¿qué voy a hacer este fin de semana, ¿no? Pues ahora tú diviértete, disfruta, ¿no? Exacto. Bueno, sí tenemos unas oficinas aquí en Cuernavaca, pues sería llamar, bueno, está la página, es www.unidos.com, pero están también las redes sociales, que es Unidos Cuernavaca, en Instagram, y ahí pues puedes, si eres voluntario, puedes inscribirte a todas las actividades. Si tienes un hijo con discapacidad también, ahorita vamos a tener un curso de verano donde pues llegan alrededor de 100 personas con y sin discapacidad, bueno, 100 con discapacidad y 100 sin discapacidad. Ajá, y durante 3 semanas tenemos talleres, los llevamos a actividades recreativas, al teatro, al cine, a balnearios, a la disco, y bueno, la idea es que a través de esas actividades pues todos nos sensibilicemos y podamos hacer una sociedad más empática, más sensible y pues más incluyente, ¿no? Ay, no te creas, sí me cuestiono mucho porque, bueno, sí me veo en Unidos siempre, ¿no? A lo mejor ya no metida en lo operativo, pero sí haciendo la difusión y consiguiendo todo para que siga creciendo, pero ya no en el día a día. Y pues bueno, al final la obra del papá de mis hijas pues tiene un gran legado, entonces ahí no es opción, tengo que seguir ahí pues haciendo exposiciones, difundiendo su obra, que siga la gente conociendo todo lo que él hizo, y pues también ya descansar un poco, ¿no? O sea, ya no asumir con tanta pasión pues las causas que me ha tocado ir sorteando, ¿no? Sino pues sí, buscar que yo siempre digo que me llegó Unidos porque llegó Juliana y me llegó lo de Rafa porque me casé con él, ¿no? No he tenido la oportunidad de yo decidir qué hubiera hecho yo si estas cosas no me hubieran pasado, ¿no? La verdad. Y pues era un momento de reflexionar y ver Liliana que realmente qué le hubiera gustado hacer, ¿no? Entonces estoy como en ese proceso de empezar a descubrirme. Ahora la verdad es que sí es muy rico porque pues mis hijas ya están grandes, como te dije, Elena ya está en la universidad y ya está haciendo su vida. Juliana, aunque está siempre conmigo, pero también ya es más independiente, y Unidos ya camina por sí solo, ¿no? Eso es una maravilla. Estoy muy metida con el estudio, pero ya tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces, el decir, ¿qué quiero hacer? Te digo que me encanta el deporte y empezar a disfrutar antes me sentía como agobiada, con mucha presión, con muchas responsabilidades, la verdad. Y ahorita empiezo a quitarme cargas, ¿no? Lo que me ha llevado Unidos es encontrar gente maravillosas. O sea, las personas que se suman a un proyecto social, encuentras gente que quiere ayudar, la gente que llega a mí también a través de Juliana, porque yo siempre he dicho que Juliana es un gran filtro, ¿no? Entonces la gente que llega porque realmente quiere estar y quiere apoyar y eso agradezco mucho, ¿no? Yo creo que cuando nació Juliana uno no sabe todas las cosas buenas que van a llegar y entiendes por qué pasan las cosas y siempre es para un bien mucho más allá de uno, ¿no? O sea, yo ahora veo el camino y toda la gente que se ha beneficiado por Unidos y que yo me he enriquecido a través de ellos, pues vale toda la pena. Entonces, que la discapacidad, en vez de ser un límite, ha sido una forma de abrir muchísimas puertas
para conocer corazones, personas maravillosas.